Estoy a punto de mostrarte cómo y por qué te han mentido durante décadas sobre Sasquatch y muchas otras cosas. En 1909, la institución Smithsonian supuestamente halló una ciudadela tallada en el Gran Cañón. Según el informe, estaba llena de urnas de cobre, momias y artefactos que parecían egipcios, pero estaban en una cueva en Arizona. Era lo suficientemente grande como para albergar a 50,000 personas, pero hoy en día esa caverna no existe, al menos no oficialmente. En 1936, el Servicio de Parques Nacionales quemó 500 casas en el Valle de Shenandoah, en Virginia. Miles de personas que vivieron ahí por generaciones fueron obligadas a dejar sus tierras para despejar el área para la naturaleza, según dijeron. Hoy lo llamamos reserva. En 1999 a una cuadrilla de tala en el noroeste del Pacífico se le dijo, y cito, disparen, entierren y cállense. Después de hallar algo que caminaba en dos piernas y parecía un hombre, pero no exactamente. Hoy es un mito. Pensamos que los bosques están solos. Se asume que si Sasquatch existiera, ya habría un cuerpo. Ahora actuamos como si su hallazgo fuera inevitable. Pero ¿qué tal si la razón por la que aún no tenemos un cuerpo oficialmente reconocido es que algo más está ocultando la verdad de nosotros? ¿Y ese algo más? Bueno, digamos que no necesitan silenciar a los testigos ni hacer desaparecer a los agitadores. ¿Por qué? Porque pueden comprar la tierra donde están los testigos. Nos enseñan a creer que la tierra pública es nuestra. Es un derecho de nacimiento, la mejor idea de Estados Unidos. Al ver un parque nacional, sentimos pertenencia. Pero la verdadera naturaleza rápidamente te enseña lo contrario. Eres libre de explorar hasta que encuentras algo que no deberías. Ahí es cuando te encuentras con una pared invisible, que en realidad podría ser una puerta cerrada o un permiso inalcanzable. O podría ser un hombre uniformado diciéndote que des la vuelta y regreses por tu propia seguridad. La gente se pregunta cómo una población de primates gigantes puede ocultarse tanto tiempo, incluso con iPhones, satélites y drones. Bueno amigos, en un video reciente mencioné que es momento de hacer preguntas distintas. Hoy no pregunto, ¿cómo se oculta Sasquatch? Estoy preguntando quién los está ayudando a mantenerse ocultos. ¿Y si para ocultar una especie, una historia y una verdad no necesitas una red enredada de conspiración? ¿Y si solo necesitas un permiso, una motosierra y un sótano? El triángulo del silencio. Los investigadores de pie grande suelen analizar las crestas dérmicas en moldes de huellas al estudiar un tema. Analizamos la película de Patterson-Gimlin. Hablamos sobre la extracción de ADN de muestras de cabello y tejido y discutimos mucho sobre imágenes y fotografías borrosas. Todo esto mientras fingimos estar en el mismo equipo. Intentamos probar la existencia de estas criaturas enfocándonos casi solo en ellas. Como ya mencioné, si queremos resultados distintos o algún resultado, quizás sea momento de hacer preguntas diferentes y usar otros métodos. Así que hoy quiero desviar su atención de la biología de pie grande y mirar en su lugar la burocracia de pie grande. Porque si estos seres son reales y si has estado viendo este canal por mucho tiempo, entonces seguramente sabes cuál es mi postura al respecto. Basado en mi investigación y experiencias personales. Entonces, la persistente falta de pruebas físicas contundentes. Bueno, puede que no sea un misterio biológico. Después de todo, en cambio, podría ser uno logístico. Si un cazador le dispara a un venado, se lo lleva a casa. Si un auto atropella a un oso, podría salir en las noticias y buena suerte al auto. Si un excursionista descubre accidentalmente una nueva especie de escarabajo, pronto aparecerá en una revista científica. ¿Por qué, tras miles de avistamientos de Sasquatch, no hay ningún cuerpo reconocido oficialmente? El escéptico dice, es porque no están ahí, no existen, y los miles de testigos presenciales están equivocados o mienten. Pero yo digo, ¿y si es porque alguien está limpiando el desastre? Yo lo llamo el triángulo del silencio.
Mira, tres grandes instituciones controlan nuestra relación con lo salvaje. Tres entidades que, queriéndolo o no, colaboran para reforzar una realidad hecha para mantenerte ignorante. Como era de esperarse, el Instituto Smithsoniano está en la cima. Su trabajo es administrar la historia, ellos curan el pasado. Y como estás a punto de ver, ellos decidieron hace mucho tiempo que los gigantes y los hombres salvajes simplemente no encajan en la línea de tiempo. En la esquina inferior izquierda del triángulo está el Servicio de Parques Nacionales, que controla la geografía y el acceso. Tendemos a pensar que están preservando la tierra para nosotros, pero en realidad nos están alejando de ella. En la esquina inferior derecha del triángulo está el más peligroso, la industria maderera. Ellos controlan la economía, ya que no puedes talar un bosque. Si una criatura protegida vive ahí, especialmente una que para ellos es parcialmente humana, ocultar al Sasquatch no es una cuestión de seguridad nacional, es una cuestión de ganancias y pérdidas. Así que hoy no estamos contando historias de fogata, estamos siguiendo el dinero, los mandatos y los mapas. Juntos vamos a derribar los letreros de prohibido el paso y explorar lo que ha estado oculto detrás de ellos. Parte 1, Instituto Smithsoniano y Doctrina de Powell. Para entender por qué hoy ocultan la verdad, debes saber por qué comenzaron. Hace 150 años. Volvamos a finales del siglo XIX. El oeste de Estados Unidos se abre tras la guerra civil y el avance del ferrocarril. Los colonos están llegando en masa al valle de Ohio, a Wisconsin, a los rincones profundos e indómitos del continente. Y están cavando, están limpiando tierras para granjas, están cavando cimientos para pueblos y están encontrando cosas extrañas. The New York Times, 1886. Esqueleto gigante encontrado en un túmulo funerario. Wisconsin News, 1912. 18 esqueletos de tamaño enorme encontrados en el lago de Lavín. Estaban encontrando túmulos, miles de ellos, y dentro de estos túmulos, según muchos informes confiables de la época, estaban encontrando esqueletos que no tenían sentido. De 7 u 8 pies de altura, cráneos con filas dobles de dientes, armaduras de cobre y perlas. Ahora detente. ¿Por qué sería esto un problema? ¿Por qué le interesarían al gobierno unos huesos grandes hallados en un campo de maíz? En 1879, el gobierno de Estados Unidos enfrentaba una gran guerra ideológica. Destino manifiesto. El gobierno requería una justificación moral para tomar tierras de nativos americanos y justificar guerras, reservas y masacres. La narrativa oficial, la que les permitía dormir por las noches, era que el país estaba habitado por salvajes. Personas que, a los ojos del gobierno del siglo XIX, eran incapaces de una civilización avanzada, incapaces de la metalurgia y ciertamente no descendientes de alguna antigua raza perdida de reyes. Esta narrativa es lo que el gobierno llamaba destino manifiesto. Mira, si admites que Norteamérica tenía una historia antigua, compleja, con gigantes o constructores de montículos avanzados o razas que existieron antes de las tribus modernas, esta narrativa que tenían se desmorona. La tierra no estaba vacía, estaba llena de historia que simplemente no querían reconocer. ¿Les gusta este video? Espero que sí, ya que le dedico mucho tiempo y esfuerzo en investigación y edición. Así que si aún no se han suscrito a Cabaña en el Bosque, significaría mucho para mí y mi equipo si lo hicieran. Además, si disfrutan este tipo de análisis profundos sobre temas extraños y de supresión, chequen el podcast Club de Encuentros Cercanos. Si les gusta mi contenido, les va a encantar el de ellos. Entra el mayor John Wesley Powell, veterano de la Guerra Civil, héroe estadounidense y primer hombre en recorrer el Gran Cañón en balsa. Y lo hizo con un solo brazo, por cierto, un hombre de enorme voluntad y poder político.
En 1879 se convirtió en el director de la recién formada Oficina de Etnología en, lo adivinaste, la institución Smithsonian. Y Powell tenía un problema. La historia de Norteamérica se estaba volviendo demasiado desordenada, demasiadas anomalías, demasiados gigantes, demasiado inconveniente para su narrativa del destino manifiesto. Así que creó una política, la doctrina Powell. Su mandato era simple: estandarizar la historia del continente. Declaró oficialmente que todos los antiguos montículos fueron construidos por los descendientes directos de las tribus nativas americanas modernas. Punto. Y cualquier cosa que contradijera eso, cualquier cosa que pareciera un gigante, un hombre salvaje o una raza completamente diferente, debía clasificarse como un engaño, un error estadístico o un mito. Esto se discutió en el informe anual de la Oficina de Etnología enviado al director de la institución Smithsoniana en 1880. Dejo el enlace en la descripción para que lo leas, pero aún hay más. Aquí es donde inicia el vacío de la institución Smithsoniana. Tenemos docenas de reportes donde un granjero halla un esqueleto gigante y el periódico local lo publica. La ciudad está alborotada. Dicen: increíble, este es el hallazgo del siglo. Debemos llevar esto a Washington para un estudio adecuado. Luego llega el Smithsonian. Lo que sea que se encontró es embalado, cargado en un tren y nunca se vuelve a ver. Estas situaciones han ocurrido repetidamente y están documentadas cuando los investigadores preguntan por las cajas. Años después, el Smithsonian dice que nunca existieron. Los archivos simplemente desaparecieron. Los números de catálogo están en blanco o se han perdido. Para mí, esto sugiere claramente que el Smithsonian no actuaba como un museo, sino como un filtro. No estaban recolectando historia para mostrártela, para educar al público. La estaban recolectando para ocultártela, para sacarla de circulación por completo. Pero no se detuvo con los huesos. Esta política también se extendió a la tierra misma. Y esto nos lleva al encubrimiento más famoso y quizás más peligroso en la historia de Estados Unidos, el Gran Cañón. En 1909, la Gaceta de Phoenix publicó una historia en portada que pudo cambiar el mundo. El titular decía: Exploraciones en el Gran Cañón, misterios de una inmensa y rica caverna están saliendo a la luz. La historia detalla el viaje de un explorador llamado G. E. Kincaid. Kincaid recibió fondos del Smithsonian. Él navegaba en balsa por el río Colorado cuando vio una cueva en lo alto del cañón, cuya entrada parecía demasiado simétrica para ser natural. Así que subió, entró y, según su informe, no encontró una guarida de osos. Encontró una ciudadela. Él describe un complejo subterráneo masivo, tallado con la precisión de la ingeniería moderna, con cientos de habitaciones que se ramifican desde un pasillo principal. Él dice que halló momias envueltas en tela oscura, algo distinto a lo conocido en la cultura nativa americana. Él encontró urnas y copas hechas de cobre y oro. Él encontró jeroglíficos tallados en la pared de piedra que, según él, parecían egipcios o posiblemente orientales. Calculó que hasta 50,000 personas podrían vivir cómodamente en estas cavernas, pero aquí es donde se pone interesante. El Smithsonian, por supuesto, negó todo. Negaron que Kincaid siquiera existiera. Aunque tenemos registros de él, negaron que la cueva existiera. La borraron. Pero mira el mapa, mira los nombres de las formaciones rocosas en esa área específica del cañón. El templo de Isis, la torre de Ra, la pirámide de Keops. Estos fueron nombrados por los primeros topógrafos del gobierno en el siglo XIX. ¿Por qué? ¿Por qué los vaqueros y geólogos del siglo XIX le darían a estas enormes formaciones rocosas nombres egipcios específicos? Si no había ninguna conexión, ¿es solo una coincidencia o estaban viendo algo que les recordaba al Nilo? ¿Y qué hay de hoy? Bueno, solo intenta ir ahí. Esa área específica del Gran Cañón alrededor del templo de Isis es una zona prohibida.
Es notoriamente difícil de acceder y muchos informes sugieren que no es solo el terreno lo que lo hace difícil. Hay numerosos informes de excursionistas modernos, personas experimentadas y sensatas, que afirman que fueron interceptados en esa misma área. No fue un guardabosques sonriente con sombrero marrón, sino hombres armados y sin identificar, con equipo táctico, que amenazaron con arresto federal si no se daban la vuelta de inmediato. Tenemos informes de anomalías en zonas de exclusión aérea. El cañón es un espacio aéreo restringido, claro, pero estos informes mencionan helicópteros negros sin identificación, no helicópteros turísticos, equipo militar, que aparecen de la nada. Cuando los excursionistas se acercan a estas cuevas, sobrevuelan, intimidan y hacen retroceder a la gente. No envías un helicóptero militar para proteger un montón de estalactitas de piedra caliza. No pongas barras de hierro en las entradas de cuevas solo para evitar que la gente resbale. Están protegiendo algo, algo incómodo, algo que cambiaría por completo la narrativa cómoda. Preferirían que todos lo creyéramos. El Instituto Smithsoniano marcó el precedente. Si no encaja en la narrativa, entiérralo. Si llegaste hasta aquí, quizá te preguntes qué relación tiene esto con Sasquatch. Bueno, espera, porque ya voy a llegar a eso. Mira, el Smithsonian solo controla artefactos para controlar criaturas, pero para controlar anomalías vivas y que respiran, necesitas el control de la Tierra. Y eso nos lleva al segundo punto en el triángulo del silencio. Parte 2. Los parques nacionales, zona de contención. ¿La mejor idea de América? Así llaman a los parques nacionales, para preservar la naturaleza virgen y que la disfrutemos. Pero echemos un vistazo más de cerca a la realidad de los parques nacionales. Ve a Yellowstone, ve a las Smokies. ¿A dónde se te permite ir en estos grandes parques? Conduces por un camino pavimentado, estacionas en un lote designado, caminas por un sendero marcado, tal vez acampas en un cuadrado numerado rodeado de otras personas. Realmente no estás en la naturaleza, estás en un zoológico. La única diferencia es que en este zoológico los humanos somos los que estamos en las jaulas, contenidos en pasillos controlados. La naturaleza salvaje, la verdadera naturaleza salvaje, es todo lo que está fuera de esa delgada franja de asfalto. Al ver los números, estamos limitados a menos del 1% de la superficie de estos parques. El resto es zona silvestre, está restringido, solo se puede entrar con permiso. ¿Por qué? Esta es una pregunta que vale la pena explorar. Para entender los parques, tienes que entender cómo fueron hechos. No eran tierras vacías esperando ser salvadas. La gente vivió ahí en los años 20 y 30, cuando el gobierno creó el Parque Nacional Shenandoah en Virginia y el de las Grandes Montañas Humeantes en Tennessee. No solo trazaron líneas en un mapa, declararon la guerra a los habitantes locales, usaron la expropiación forzosa y desalojaron a miles de personas por la fuerza. En Shenandoah expulsaron a más de 500 familias de sus tierras. Eran personas que vivían en esos valles por generaciones, gente de montaña. Creo que fue una jugada sucia y despreciable. Él mintió, así que dijo, ¿quieren mudarse, muchachos? Él se apuntaba y no les causaba problemas. Si alguien tuviera ahora ese conocimiento, habría estado aquí con Thunder, la mancomunidad o lo que fuera, trayendo todas esas cosas elegantes. Desde que te inscribiste, el verdadero mundo Ringer Necrobin, has trabajado en todo hasta que consiguieron mudarse. ¿Te pagaron por alguno de estos sabuesos? Pero este es el punto clave. Estas personas conocían esa tierra, cada cueva, cresta, sendero de caza y tenían historias. Tenían las tradiciones orales del hombre salvaje escondido en las colinas. Sabían a dónde no debían ir de noche. Ellos eran los testigos. Mira, el gobierno no solo quería la tierra, quería el silencio. Y cuando los residentes se negaron a dejar Shenandoah, el gobierno quemó sus casas. Arrasaron la tierra para asegurarse de que nadie pudiera regresar.
Reemplazaron a los locales, a la gente que sabía cosas, que había visto cosas, con turistas, transeúntes, gente que, como tú y yo, va ahí un fin de semana, se toma una selfie en el mirador y luego se va a casa. No vemos ni sabemos nada. Se retiraron los ojos en el terreno, se estableció la zona de contención. Pero esto no solo ocurrió en la superficie. Mira la cueva del mamut en Kentucky. El Parque Nacional está justo encima del sistema de cuevas más largo del mundo. Te fascina el rompecabezas y para mí Mammoth es el más grande e interesante porque he estado en muchas cuevas, todas terminaban eventualmente, pero esta cueva simplemente sigue y sigue y sigue. Cientos de millas de túneles bajo tierra. Sabemos que a menudo se reporta al Sasquatch cerca de cuevas. Sabemos que podrían estar usando redes subterráneas para viajar. Es una teoría sobre cómo evitan drones térmicos, cámaras trampa y mal clima. Al tomar la tierra, el Servicio de Parques Nacionales no solo obtuvo un bosque. Pusieron un candado federal en la puerta del sótano de todo el continente, controlan las entradas, controlan las autopistas subterráneas y una nota rápida aquí, chicos. Los sistemas de cuevas de Norteamérica y su conexión con Sasquatch y otros fenómenos extraños es un tema que quizá explore en un episodio futuro. Esa madriguera es muy profunda. Díganme en los comentarios si quieren un episodio sobre eso. Ilegalmente los parques son un vacío. Esta es la genialidad del sistema. Al volverse parque nacional, la tierra deja la jurisdicción estatal, sale de la jurisdicción del alguacil local, se convierte en propiedad del Departamento del Interior. Si hallan un cuerpo en un parque nacional, no avisan a la policía local, solo a los federales. Si un excursionista desaparece en circunstancias misteriosas, los archivos son federales, es ilegal cazar, es ilegal recolectar especímenes, es ilegal salirse del sendero sin un permiso que nunca te van a dar. El Parque Nacional no es una zona de preservación, es una zona de cuarentena. Mantiene al público fuera del bosque profundo y mantiene lo que sea que esté en el bosque profundo alejado del público. Pero el gobierno es solo una burocracia. Ellos quieren control. Hay otro jugador en el bosque, un jugador al que no le importa el control. A ellos les importa sobrevivir y son los que tienen tanto el dinero como las armas. Parte 3. La industria maderera, la matanza. El Smithsonian oculta la verdad para proteger su versión de la historia. Los parques nacionales y la industria maderera ocultan la verdad para mantener el control y evitar su extinción. Si quieres llegar a la verdad, tienes que seguir el dinero. En el noroeste del Pacífico, la madera es el rey. Es una industria multimillonaria que sostiene pueblos y economías enteras. En 1973, el gobierno de Estados Unidos dio al movimiento ambientalista un arma, la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Esa. La industria aprendió en los 90. ¿Recuerdas al búho moteado del norte? Biólogos hallaron esta pequeña ave moteada en los bosques de Washington y Oregón. Comprobaron que estaba en peligro de extinción y que dependía de árboles viejos para sobrevivir. Ese fue el resultado. Los tribunales frenaron la tala en millones de acres federales, cerraron aserraderos, miles de leñadores quedaron sin empleo, pueblos quebraron y la industria perdió miles de millones de dólares. Todo por culpa de un pájaro de menos de medio kilo. Por cierto, lo apoyo completamente. Solo para que quede claro, ahora hagamos las cuentas en el caso del Sasquatch. Imagina que un leñador está inspeccionando una zona de tala, cuando ve una tropa de primates humanoides bípedos de 2,5 metros de altura. No es que piense que solo son primates, de ninguna manera, pero sígueme la corriente un momento. Si el descubrimiento de este leñador hipotético se hace público y se convierte en ciencia oficial, ¿qué pasa? Bueno, te diré. El Sasquatch no solo sería clasificado como una especie en peligro de extinción, probablemente sería considerado un protohumano, o al menos un primate de alto orden. Las protecciones legales serían absolutas, al igual que las consecuencias para la industria maderera. No se trata solo de salvar algunos árboles para un búho,
sino de detener de inmediato y permanentemente toda la tala. En el Pacífico, noroeste, Columbia Británica y gran parte del sur no puedes talar el hogar de una especie indígena soberana. La industria maderera desaparecería de inmediato, las acciones caerían a cero y las empresas se disolverían. Entonces, ¿qué hace la industria? Bueno, hacen lo que cualquier negocio enfocado en las ganancias y el poder haría. Tratan la biología como una responsabilidad, como un riesgo para sus ganancias que debe ser gestionado. En el oeste rural hay una frase conocida por agricultores, ganaderos y madereros. Dispara, entierra y calla. Si encuentras un animal en peligro de extinción en tu terreno, no llamas a la EPA, porque si llamas a la EPA, te van a confiscar el terreno. Así que matas a la criatura, la entierras y sigues con tu trabajo. Pero con Sasquatch el problema va más allá de unos cuantos trabajadores rebeldes. He escuchado historias de hombres que han trabajado en lo más profundo del bosque durante más de 30 años, y una vez que superan la primera duda, una vez que les das unas cervezas, sus historias empiezan a sonar igual. Hablan de estos equipos de limpieza. Dicen que los leñadores normales no son los que jalan del gatillo. El tipo promedio que maneja una motosierra solo quiere regresar a casa con su familia, pero ese tipo promedio conoce el protocolo. Si ves o escuchas algo, si encuentras un nido o ves a un oso caminando erguido sobre dos patas, lo reportas por radio. Marcas el sector, sacas a tu equipo y luego entran los especialistas. Testigos ven camionetas negras sin marcas y vidrios polarizados subiendo caminos madereros inaccesibles. Describen contratistas militares privados, CMPs, hombres que parecen recién salidos de una zona de guerra, llevando equipo que no es para cortar árboles. Mencionan operaciones nocturnas y zonas del bosque cerradas para inspecciones. Pero por la noche, los lugareños reportan escuchar ráfagas de armas automáticas, oyen helicópteros de carga pesada entrando y saliendo sobre la línea de árboles. También están los rumores sobre las canteras de grava. Hemos escuchado rumores sobre antiguas canteras, barrancos profundos y remotos usados como fosas de quema, lugares donde se desechan desechos biológicos, y no solo árboles. Cuerpos. Si ocurre una matanza, si una empresa maderera elimina a todo un grupo familiar de Sasquatch para proteger un contrato maderero de $100 millones, ¿a dónde va la evidencia? Va al hoyo, se quema, se entierra bajo toneladas de roca y el silencio, bueno, se impone por miedo, estoy seguro. Si has llegado hasta este punto del video, ¿ya conoces algunas de las historias de guardabosques y madereros retirados? Generalmente van más o menos así. Un joven empieza su primera semana, ve algo raro, huellas extrañas, una estructura de árbol que no tiene sentido, tal vez incluso un vistazo de una criatura. Está emocionado, escribe un informe, luego su supervisor lo llama aparte. Le dice algo como, hijo, me caes bien, tienes futuro aquí. Pero si escribes eso, estás loco. Y si estás loco, estás despedido. Y si te despiden, pierdes tu pensión. Si quieres escuchar algunas de estas historias tú mismo, te recomiendo que revises el canal Base Camp Chris y escuches el podcast Sasquatch Chronicles. Podrías sorprenderte de cuántos guardabosques y madereros, tanto activos como retirados, han compartido sus experiencias extrañas. Así funciona la supresión. No es una conspiración de creencias, es una conspiración de empleo. La gente no habla de lo que ha experimentado porque tiene una hipoteca, no habla porque no quiere ser el tipo que le cuesta el trabajo a todo un pueblo. Y cuando la evidencia se vuelve demasiado grande para ocultarla, cuando la infestación es demasiado innegable, bueno, aquí es donde las cosas se ponen muy oscuras, muy rápido. Quiero que revises los mapas de incendios forestales intensos en el oeste de los últimos 10 años y los compares con mapas que muestran reportes de alta actividad de Sasquatch.
El fuego es el esterilizador definitivo, destruye el ADN, destruye los huesos, destruye el hábitat, así que cualquier sobreviviente tiene que seguir adelante. Deja una hoja en blanco. ¿Cuántas veces hemos visto incendios forestales sospechosos iniciar en zonas remotas, inaccesibles para campistas? La versión oficial casi siempre es algo como rayos secos o causas desconocidas, pero el fuego es una herramienta bastante conveniente si necesitas borrar un problema a gran escala. Ahora, antes de que me llamen un loco paranoico, esperen un segundo, muchachos. No digo que todos los incendios forestales sean conspiración, pero sí lo insinúo. Si decides que necesitas eliminar una especie del mapa para proteger una industria, entonces un fósforo cuesta menos que una demanda. Y no me estoy sacando esto de la nada tampoco. Sabemos que el gobierno ha usado el fuego para este propósito antes, así que quizá la industria maderera no solo está talando árboles, tal vez luchan por sobrevivir y Sasquatch es el enemigo. Conclusión alejándose. Ampliemos nuestra perspectiva y veamos el panorama general. Tienes al Smithsonian que borró el pasado. Nos dijeron que los gigantes y los hombres salvajes son imposibles y se aseguraron de que cualquier evidencia encontrada que demostrara lo contrario fuera tratada como una broma. Y todavía lo es. Tienes a los parques nacionales que restringieron el presente. Tomaron la tierra, eliminaron a los testigos y crearon una fortaleza legal donde la investigación independiente es prácticamente imposible. Y tienes a la industria maderera que entierra las pruebas. Ellos son los ejecutores que siguen la fría lógica de la rentabilidad para destruir cualquier cosa que amenace sus ganancias. Así que el Smithsonian los convierte en un mito. Los parques los hacen inaccesibles y la industria los elimina. Quizá por eso no tenemos un cuerpo oficialmente reconocido. Por eso las noticias ignoran todos los avistamientos. En su mayoría, no es porque la criatura no exista, es porque admitirlo sería demasiado inconveniente y costoso. Quizá es porque este sistema que hemos construido, nuestra historia, nuestro gobierno, nuestra economía, no pueden permitir que estos seres existan. Quizá el encubrimiento no sea de una sociedad secreta, sino solo negocio como siempre. Así que la próxima vez que salgas de excursión y veas ese letrero amarillo clavado en un árbol, área restringida, prohibido el paso, propiedad del gobierno, pregúntate, ¿ese letrero es realmente por tu seguridad? ¿Está ahí para proteger los árboles o es el camuflaje más efectivo jamás inventado? Mira, el bosque no está vacío, solo restringido. Y hasta que no nos demos cuenta de eso, nunca vamos a ver lo que nos observa desde el otro lado de la cerca. Así que recuerden, chicos, a veces hay que alejarse y considerar si las preguntas que han estado haciendo han sido diseñadas por este triángulo de supresión para que sean las únicas preguntas que hagan. Bueno, ahí lo tienen, chicos. Pruebas contundentes de que nos están mintiendo, no solo sobre Sasquatch, sino sobre muchas otras cosas también. Y nos han estado mintiendo por mucho más tiempo del que yo, por lo menos, anticipaba. Si tienes alguna opinión, idea o evidencia adicional sobre esta vasta y perturbadora conspiración, me encantaría escucharla. Puedes contactarme por correo o en los comentarios. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete a Cabaña en el Bosque. Si quieres darme un apoyo extra en mi investigación continua, considera suscribirte a mi Patreon. El enlace está en la descripción de abajo. Por unos cuantos pesos al mes, tendrás acceso exclusivo a mí y a contenido exclusivo que no muestro en ningún otro lugar. Muchas gracias por ver hasta el final, amigos. Aprecio a cada uno de ustedes y los veré a todos en el próximo video.